Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, a los admiradores de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien el título y están en el lugar correcto si quieren saberlo todo sobre cómo el carismático Can Yaman supuestamente conquistó de nuevo a la talentosa Demet Özdemir. Sabemos que su historia de amor ha sido un torbellino, lleno de altibajos, rumores y momentos que han mantenido a los fans al borde de sus asientos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y, si tenemos suerte, alguna pista oficial sobre este romántico reencuentro. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, recuerden que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más comentadas en los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable. Y esa química traspasó la ficción, alimentando rápidamente rumores de un romance en la vida real. Al principio ambos lo negaron, manteniendo una postura profesional y algo esquiva. Sin embargo, las pruebas de su cercanía iban apareciendo, paseos juntos, gestos de cariño en eventos, y la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa. Poco a poco la relación se hizo más pública, y los fans celebraron este noviazgo que parecía sacado de una película romántica. Pero, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras. Tras un tiempo de aparente felicidad, llegaron las noticias de su separación. Y esta ruptura también generó un aluvión de comentarios y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las razones nunca fueron del todo claras y se barajaron muchas teorías: incompatibilidad de horarios, diferencias irreconciliables, o simplemente el desgaste de una relación mediática. Lo cierto es que ambos tomaron caminos separados, al menos profesionalmente, y cada uno siguió con sus proyectos y su vida. Sin embargo, el destino, o quizás el destino de los guionistas, parece tener un gusto especial por las segundas oportunidades. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro título de hoy: ¿cómo conquistó Can Yaman de nuevo a Demet Özdemir? Porque, según los rumores y algunas filtraciones, parece que esta pareja podría haber retomado su relación, o al menos estar en proceso de ello. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál fue la estrategia del apuesto Can Yaman? Analicemos un poco la personalidad de Can Yaman. Conocido por su carisma arrollador, su físico impresionante y su confianza en sí mismo, Yaman es un hombre que sabe lo que quiere y no teme ir a por ello. En su momento se rumoreaba que su intensidad y su forma de ser podían ser abrumadoras para Demet, quien es vista como una persona más reservada y enfocada en su carrera. Quizás tras la separación, ambos tuvieron tiempo para reflexionar y madurar. Una de las claves para reconquistar a alguien, y especialmente a una persona como Demet, podría haber sido la paciencia y la demostración de un cambio real. Es posible que Can haya trabajado en su comunicación, en entender mejor las necesidades de Demet, y en demostrarle que su relación era una prioridad. Tal vez, en lugar de la intensidad avasalladora que pudo haber al principio, optó por un acercamiento más sutil y considerado. Pensemos en las tácticas que alguien podría emplear para reconquistar a un ex. Primero, el contacto. No se trata de bombardear a la persona con mensajes, sino de encontrar el momento adecuado para retomar la comunicación. Un mensaje casual, un recuerdo compartido, una felicitación por un logro profesional. Algo que demuestre que sigues presente en su vida, pero sin presionar. Segundo, la demostración de cambio. Si hubo razones específicas para la ruptura, como quizás la forma de gestionar la atención mediática o ciertas actitudes, Can habría tenido que demostrar que ha aprendido de esos errores. Esto podría implicar ser más discreto, más comprensivo, o mostrar un mayor compromiso con la privacidad de la relación. Tercero, los detalles. A menudo son los pequeños gestos los que marcan la diferencia. Un regalo pensado, una sorpresa inesperada, una cita planeada con esmero. Estos detalles demuestran que te importa la otra persona y que estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en la relación.
Quizás Khan haya recordado esos detalles que antes enamoraron a Demet y los haya puesto en práctica de nuevo. Pero con mayor madurez. Y no podemos olvidar el factor oportunidad. A veces las circunstancias de la vida nos vuelven a poner en el camino de personas importantes. Si ambos han estado solteros por un tiempo y si han mantenido una buena relación de amistad, podría haber surgido una chispa de nuevo. Quizás se reencontraron en un evento, o coincidieron en un proyecto, y la vieja química volvió a aparecer. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales han estado llenos de supuestas pruebas de este reencuentro. Hemos visto a Khan y Demet en el mismo lugar en momentos diferentes, pero lo suficientemente cercanos como para alimentar las sospechas. Se han compartido fotos borrosas, rumores de amigos en común, y análisis exhaustivos de sus publicaciones en Instagram. Cada like, cada comentario, cada mención, es diseccionada por los fans en busca de una confirmación. Se habla de que Khan, en su afán por reconquistar a Demet, ha aprendido a valorar más su carrera y su espacio. Es posible que haya entendido que Demet es una profesional ambiciosa y que necesita sentir que su pareja la apoya y la comprende en sus aspiraciones. Quizás Khan, al ser él mismo una figura tan prominente, ha aprendido a equilibrar su propia fama con la de su pareja. Otra teoría es que la distancia y el tiempo han jugado a su favor. A veces, cuando dos personas se separan, la distancia les permite ver lo que realmente tenían. Quizás ambos se dieron cuenta de que su conexión era especial y que valía la pena intentarlo de nuevo. Y si hablamos de reconquista, la perseverancia es clave. No rendirse ante la primera dificultad, sino demostrar un interés genuino y constante. Además, es importante considerar el papel de la comunicación. Si bien al principio pudieron haber tenido problemas para comunicarse de manera efectiva, es probable que ahora hayan desarrollado una mayor comprensión mutua. Aprender a escuchar, a expresar sentimientos de manera clara y a resolver conflictos de forma constructiva son elementos fundamentales en cualquier relación, y más aún cuando se busca una reconciliación. Pensemos también en el poder de las redes sociales y de los fans. La presión mediática puede ser un arma de doble filo. Por un lado puede ser agobiante, pero por otro puede ser un motor de cambio. Si Khan realmente quería demostrarle a Demet que había cambiado, quizás utilizó su plataforma para proyectar una imagen más madura y comprometida. Lo cierto es que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo esto sigue siendo especulación. Pero es una especulación fascinante, ¿verdad? La idea de que dos personas que tuvieron una conexión tan fuerte puedan encontrar el camino de vuelta la una a la otra es algo que siempre nos conmueve. Y si Khan Yaman ha logrado conquistar de nuevo a Demet Özdemir, seguramente lo ha hecho con una combinación de paciencia, madurez, gestos significativos y, sobre todo, demostrando un profundo respeto por ella y por lo que la relación representa. En resumen, si los rumores son ciertos, la reconquista de Demet Özdemir por parte de Khan Yaman no habría sido un golpe de suerte, sino el resultado de un esfuerzo consciente. Implicaría haber aprendido de los errores pasados, haber cultivado la paciencia, haber demostrado un compromiso renovado y, quizás, haber esperado el momento adecuado para hacer saber que su interés era sincero y duradero. Sería un testimonio de que las segundas oportunidades en el amor son posibles, y que a veces, superar los obstáculos solo fortalece el vínculo. Hemos llegado al final de este recorrido por los supuestos vaivenes de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las teorías, analizado las posibles estrategias de reconquista y nos hemos sumergido en el fascinante mundo de los rumores de Hollywood y las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre este posible reencuentro? ¿Creen que Khan Yaman ha sabido conquistar de nuevo a Demet Özdemir? ¿Cuáles creen que fueron las claves de esta supuesta reconquista? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Khan Yaman, Demet Özdemir, o simplemente amantes de las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!